Bueno, buen día. Yo soy María Fernanda Martínez Pereira de la carrera de Comercio Internacional de la Universidad de UTEPSA. Daré a conocer todo sobre los conceptos del comercio internacional y sus importancias. Bueno, como tenemos en los fundamentos del comercio internacional, en que el comercio internacional es aquella actividad económica a que se refiere al intercambio de bienes y servicios entre todos los países del mundo. Tenemos que entender que el comercio internacional es muy diferente que el comercio exterior. ¿Cuál es su diferencia del comercio exterior? En que el comercio exterior es el intercambio de los bienes y servicios existente entre dos o más naciones, con el propósito en que cada uno pueda satisfacer al mercado, ya sea interna o externa. El comercio internacional se llegó a los orígenes del comercio que se remontaban a finales del Neolítico, cuando se descubrió la agricultura. Así llegó el momento propicio para el nacimiento del comercio, favoreciendo de esta manera por todos los factores, por las cosechas que se dio obtenidas que eran mayores, necesarias para subsistir a la comunidad. Las causas del comercio internacional son muy importantes porque esta parte es la distribución irregular de los recursos económicos y también tiene diferencia de precio. Ya llega a ser la cual a su vez se debe a las posibilidades de producir bienes de acuerdo con las necesidades y gustos del consumidor. La importancia del comercio Su importancia del comercio internacional es que promueve el desarrollo productivo, ya sea de las naciones participantes por un lado, porque el volumen del dinero y de los bienes que moviliza es enorme. De esta manera se puede obtener bienes y servicios que no pueden ser proveerse a sí misma, sino que necesita productividad también. La globalización La globalización llega a ser un proceso histórico de integración mundial en el ámbito político, social, económico, cultural, que ha convertido al mundo en un lugar cada vez más interconectado en una aldea global sobre la tecnología. Bueno, los instrumentos políticos se dividen en arancel, no arancelarios, arancelarios, medidas pararancelarias, medidas no arancelarias y prácticas desleales. Sus prácticas desleales mayormente son las importantes, que son las salvaguardias y el dumping. Explicaremos lo que es el arancel. El arancel es, el arancel es un impuesto. Se puede decir que el arancel es un impuesto que se cobra a lo que es la importación de una mercancía determinada para que en sí pueda ingresar a un país. Los no arancelarios llegan a ser las barreras que mayormente son leyes, regulaciones. Por el momento cumplen con normas y es de origen técnica, normas sanitarias, fitosanitarios. Son algunos típicos, digamos, ejemplos que estos se ven en las restricciones de las importaciones. Y las medidas, las arancelarias son las que contienen mayormente restricciones externas de un país mediante el impuesto. ¿Esto qué quiere decir? Que permite saber si un bien o servicio está fiscalizando, por tanto reconoce si es legal o no es legal. Las medidas arancelarias, estas medidas aumentan el costo de la importación de forma análoga. ¿Qué quiere decir? Que estas medidas es determinada de un porcentaje o se suma cálculos, digamos, respectivamente sobre la base del valor
o del valor de la cantidad. Y las medidas no arancelarias se entiende que son mayormente las leyes, las regulaciones políticas de un país que restringe el acceso de los productos importados a su mercado. Por ende, incluyen mayormente son las normas legales como el procedimiento, los administrativos, sino que mayormente son directas, informales de las instituciones y gobiernos. Y las prácticas desleales del comercio llegan a ser lo que se consideran por cuando la importación de una mercancía tiene condiciones de discriminación de los precios en el país exportador, ya sea el del origen, del procedente, o que causen algún daño en la rama de la producción y de su precio. Ya pueden ser idénticas o similares. El dumping. El dumping es una forma muy sencilla que se refiere a los casos como decir que un producto se vende en otro país a un precio inferior al que se ha producido. Como por ejemplo, acá le daré un ejemplo que supongamos que unos zapatos, unos zapatos en, unos zapatos en el país de Argentina, por ejemplo, lo venden a $10. Ya, lo venden a $10, pero nosotros vamos a, a bajar su precio y en el país de Colombia lo vamos a vender a 8 dólares. En sí vamos a bajar el precio para tener una venta, sin importar lo que estamos ganando o perdiendo, sino es venderlo el producto. La exportación, vamos a la parte operativa, que se divide en la exportación y la importación. La exportación tiene los tipos de la exportación, se clasifican por los diferentes tradicionales, no tradicionales, restringidas y no restringidas, y tiene modalidades definitiva y temporal. Sus tipos de exportación llegan a ser las que son las directas y las indirectas. En esta modalidad indirecta, la exportación indirecta está basada en la utilización del trading o un intermediario que se beneficia mayormente se encargará de distribuir la producción del mercado. ¿Qué quiere decir el trading? El trading es una parte de negociar, una forma de negociar para que pueda generar rentabilidad en el tiempo. La forma indirecta es en que el distribuir el producto en el mercado objetivo, es decir, la empresa se va a encargar de vender el producto, pero con la corporación del trading, que lo revenderá. Y la concentrada es que se trata de una colaboración entre las empresas fabricantes en introducirse en un mercado, el cuyo interés puede ser incrementar sus ventas. Va a permitir compartir conocimientos, experiencias, tecnología y red comercial que va a mejorar su posicionamiento en los mercados. En su clasificación de los tradicionales son los productos que se exportan con muy poca frecuencia, haciendo que el país no dependa de ellas, sino que de esto también pueden ser los cigarrillos, los automóviles o entre otros. Y los no tradicionales llegan a ser el Estado que limita para poder abastecer a la nación. Así, por ejemplo, tienen que tener más seguridad para poder entender el gobierno cuando vea la necesidad, digamos, de la nación, si se trata de dejar el producto para cubrir la necesidad. En sí, estos pueden decir que tienen términos que los limitan,
ya sean ilícitos, como por ejemplo lo que son las drogas. Esto ya tendría siendo uno tradicionales. Y las restringidas son aquellas que se realizan sin restricciones del Estado, pero deben cumplir con un proceso aduanero correspondiente que se le va a asignar. En su modalidad tenemos el definitivo y el temporal. El definitivo llega a ser lo que las exportaciones en adelante en el régimen aduanero permite la salida del territorio aduanero de las mercancías o nacionalizadas para su uso o consumo definitivo, por decir, en el exterior, y esto no va a afectar al tributo alguno. En el temporal permite la salida del territorio aduanero de la mercancía nacional o nacionalizada para que pueda darse a una transformación en sí de la elaboración o la reparación y luego se va a reimportar el producto, pero tiene compensadores en un plazo determinado. En la importación tenemos las siguientes que tiene sus modalidades, que es el definitivo y el temporal, y tiene sus aforos que puede ser el canal rojo, amarillo y verde. Y también como es importante para una importación esa agencia despachante, que la agencia despachante ya puede ir, se divide en el despacho aduanero, ya sea el despacho aduanero se divide en general, anticipado o inmediato. La modalidad de la importación definitiva se considera un régimen de importación definitiva de las mercancías por procedencia extranjera, con la finalidad de que pueda permanecer en el territorio nacional, pero por un tiempo ilimitado. Y en el temporal va a permitir, digamos, el uso del término aduanero comunitario, ya de las mercancías o no comunitarias, por decir, para ser destinadas en la reexportación, con excepción total o parcial de la importación, si es y sin sujeción a una política comercial que sí lo pueda tener. En los aforos como tenemos acá es el canal rojo, amarillo y verde, el aforo rojo da a reconocer la mercancía que pueda ser verificada por su naturaleza y valor. Establece en sí su peso, su cuenta o medida que las clasifican en la nomenclatura arancelaria, determinando así el arancel o los impuestos que le son aplicables, para decir si tiene que ser el rojo es si es que tiene algo, ya no sea un contrabando que estén haciendo, pero en sí tienen que mostrar una declaración que coinciden con la realidad, si todo está en orden o si va a proceder a despachar la mercancía. El amarillo se trata de un canal que reciente o creación, del cual indica que si falta adjuntar algún documento o algún certificado de servicio certificado de servicios no aduaneros para poder levantar la mercancía. En caso contrario, no se podrá. Y el canal verde llega a conocer como que el canal es un levante inmediato de la mercancía, ya que son asignados circuitos el circuito verde, que se hace reconocer como haber presentado correctamente todos los documentos, ya sea la declaración única de exportación, lo cual esto no va a quitar ningún posterior a que la mercancía pueda ser retirada, sino que requiere ya de un documento extra o que se solicite en otro tipo de información. La agencia despachante, ¿qué es una agencia despachante? La agencia despachante es asistir a sus clientes no solo en la transmisión de las operaciones del comercio exterior, sino que también la agencia despachante asesora a las dichas operaciones, brindando la seguridad jurídica,
brindando efectividad, competitividad, transparencia en cada uno de los trámites que vaya a realizar el cliente, el importador o el exportador. Bueno, el despacho aduanero es el conjunto del requerimiento de trámite y relativos a la entrada y salida de las mercancías de un bien, de un territorio nacional, que quiere decir para controlar y aprobar el dicho movimiento, si se divide en lo que es el general, el anticipado y el inmediato. El general, para hacer un despacho aduanero, tiene tres partes, que es el general, el anticipado y el inmediato. El general se aplica a todo tipo de mercancía que una vez arribada la misma del territorio nacional. Y el anticipado quiere decir que esta modalidad llega a permitir que la mercancía pueda ser declarada de que su medio de transporte toque el territorio nacional. Y el inmediato mayormente se aplica para mercancías que necesitan llegar inmediatamente, como por decir los medicamentos, porque esos medicamentos se pueden fregar, digamos, ¿no? Pueden tener algún químico, puede dañar la mercancía y por su naturaleza tiene condiciones de almacenamiento. El consignatario sí o sí lo ve de una forma inmediata. Y como tenemos el comercio electrónico, es muy importante porque hoy en día la tecnología está avanzada. El comercio electrónico es la compra y venta de los productos o servicios a través del Internet o redes sociales, informática. Conlleva a tales como el marketing, contenidos de información en la red. De ello se supone en sí la revolución de una manera en la que las empresas se puedan comunicar y se puedan desarrollar de actividad comercial y vender sus productos de una forma más fácil, teniendo más venta. Los acuerdos forman tres partes importantes, que es la cooperación económica, la integración económica y la asociación. Y en sí vamos a ver también lo que son Bolivia, si tiene algunos acuerdos comerciales, unos acuerdos comerciales. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es un acuerdo? Bueno, un acuerdo es un convenio bilateral o multilateral que busca en sí conformar los intereses de cada una de las partes y aumentar el intercambio comercial en otros objetivos. La cooperación económica mayormente se encarga de que tenga una relación mayormente entre busca mayor flexibilidad, transacciones económicas, y su objetivo en sí es favorecer el crecimiento económico entre los países participantes. Y la integración económica es el intercambio, es el proceso de la unión de mercados que tienen como por objetivo la formación de los espacios económicos supranacionales, lo que pueden ser más competitivos y eficientes que los de origen. ¿Cuáles son sus beneficios en la integración económica? Estos son de eliminación de los obstáculos del comercio y de la libre circulación de los bienes, de las mercancías y las personas, a la reducción de los costos y del transporte, la implementación de la política, también comunes en distintos sectores que se pueden ver de la economía. Establecen tarifas arancelarias externas como a los países miembros. Y la asociación llega a ser las agrupaciones que las personas constituidas para realizar, digamos, una actividad de una forma más estable, democrática, sin ánimo de lucro e independiente, al menos que formalmente o del estado de los partidos de la empresa.
Bolivia está dentro de la OMC, de la LADI, la CAN, la ACE Mercosur, la ACE 22 de Chile y la ACE de México y la SGP Plus. ¿Qué es la OMC? Bueno, la OMC para Bolivia le sirve de aforo para la negociación de los acuerdos, como decir, reduce los obstáculos del comercio internacional, asegura las condiciones de igualdad para todo y contribuye así el crecimiento económico y del desarrollo del país. Por lo general, las decisiones de la OMC son adoptadas por consenso de todos los miembros. La LADI. La LADI es la Asociación Latinoamericana de Integración. Como vemos, Bolivia también forma parte de la LADI. La Asociación Latinoamericana de Integración es un organismo intergubernamental que continúa el proceso de iniciando de la Asociación Latinoamericana. Por decir, en el año 1950 promovió la expansión de la integración a fin de que pueda asegurar su desarrollo económico y social. La CAN es la Comunidad Andina. La CAN es un mecanismo de integración subregional creado mediante el acuerdo que se dio con Cartagena en el 26 de mayo de 1996. Su propósito de en sí puede ser que es mejorar el nivel de vida y equilibrado de los habitantes de los países mediante la integración y la cooperación económica de la CAMP. La ACE Mercosur establece el marco jurídico de las instituciones de comparación, integración y físico, que contribuye a la creación de un espacio económico que tiende en sí a facilitar una libre circulación de los bienes y servicios y la buena utilización de los factores de producción. La ACE 22 de Chile, bueno, este acuerdo es complementación económica que está con Bolivia y Chile. Fue suscrito en abril del año 1993. Su objetivo de este acuerdo es dar el creciente y progresiva integración económica a ambos países que puedan ayudarlo a desarrollarse más. Y la C66 México. Este acuerdo es complementación económica también que es un tratado de zona de libre comercio y el que más se complementó que se ha suscrito Bolivia, que establece en sí el intercambio de los bienes sin recargo, de los gravames aduaneros y también prevé un programa de desgravación de los aranceles en el lapso de 15 años que ha constituido. Y el CGP Plus, este es un sistema generalizado de preferencia. El sistema SG Plus en sí se da origen en el año 1968 que se crea este sistema. Se establecen los objetivos de un beneficio de los países en desarrollo, aumenta en sí los ingresos de las exportaciones, promueve la industrialización y acelera las tasas de crecimiento económico. Para finalizar todo lo que es importante sobre el fundamento del comercio internacional, daremos a conocer los Incoterms. ¿Qué son los Incoterms? En sí, los Incoterms mayormente son la función del modo de transporte de las mercancías que se va a utilizar para una exportación a una importación. La forma de clasificar de los diferentes tipos de Incoterms que existen
Son muy variadas porque, por ejemplo, en sí se atiende a un criterio del medio de transporte que va a emplear para llevar a cabo el tratado de las mercancías, y en sí existen dos grupos, ya sean las mercancías transportadas por el mar o río, y ya sean las mercancías transportadas por el medio que ya sea terrestre. En sí, las mercancías transportadas por el mar río llegan a ser el FAS, el FOB, el CIF, el CFR, y las mercancías transportadas por cualquier medio que se puede utilizar, el export, el CIP, el CPT, el FCA, el DAP, la DAT y el DDP. Bueno, gracias por comprender los temas. Daré finalización a esto.